La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Job capítulo 2, Job capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En todo esto no pecó Job con sus labios. En esta tarde quisiera hablarles bajo este tema: recibiendo todo lo que llega a nuestra vida con un corazón agradecido. Verdaderamente, hermanos, cada uno de nosotros estamos frente a esta lucha constante. El peregrinaje cristiano, la vida cristiana no lleva la idea de que todo será bonancible y que todo será ya la mesa servida y que todo estará listo y que todo será un camino como un jardín, algo muy lindo. Todo desde un lugar muy relajado. No. La palabra nos dice que cada uno de nosotros debemos de pelear la buena batalla de la fe. Pero también, hermanos, entendemos que en la medida y la forma en la cual nosotros respondamos a las situaciones que se presentan a nuestra vida, la forma, el método, los principios que nosotros apliquemos para poder llevar adelante esta vida cristiana, llevará mucho la idea y eso nos dará el éxito en esta vida cristiana. Por lo tanto, hermanos, de todo corazón deseo compartir esto que también hablamos en cierta parte ayer con los jóvenes acá en la iglesia. En primer lugar, encontramos la vida de este hombre llamado Job. Tal vez algunos de los que estamos acá ya la conocen. En este texto que he llamado su atención, resulta que en una ocasión Dios llamó a lo que la palabra le llama a todos sus hijos, y por ahí se entremetió Satanás. Y Dios tenía un propósito. Este hombre Job, en primer lugar, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué descripción más linda! En el capítulo 1 y 2 se menciona 2 veces esta descripción de este hombre llamado Job. Él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Dios, en esa conversación aparente con Satanás, y él le dice: ¿Has conocido ya a mi siervo Job? ¿Lo conoces tú? ¿Has visto acerca de él? ¿Sabes que él es recto y él es apartado del mal? Y Satanás le dice: bueno, ¿sabes qué? Si tú le quitaras todas las posesiones que él tiene, veremos si él continúa con ese mismo corazón. Dios le dice a Satanás: ¿sabes qué? Puedes hacerlo, pero no toques su vida. Haz conforme a lo que tú desees, pero no toques su vida. Satanás no pierde el tiempo, así como no pierde ningún segundo en nuestra vida, siempre tratando de ir en contra de nuestra vida. Pero él llega y dice la palabra de que en un día fue destruido toda la empresa de Job. En el versículo 14 del libro, del capítulo 1 de Job, dice: vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo acerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, la tercera noticia en la fila. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró.
y adoró, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta es la primera parte. Los momentos duros en la vida de Job se dividieron en dos. Esta es la primera parte. Perdió todas sus pertenencias, perdió sus empresas, perdió todo su ganado, perdió todo. Y por si fuera poco, perdió a todos sus hijos. Él tenía 10 hijos. Pero dice la palabra que él continuó adorando. Él dijo: desnudo vine acá y desnudo voy a regresar. Por lo tanto, el nombre de Dios sea bendito hoy y siempre. Dice la palabra en el capítulo 12, en los primeros versículos, de que una vez más Dios, en esas llamando a sus hijos, y siempre Satanás entremetiéndose, Dios le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Que aunque tú le quitaste todas sus pertenencias y su familia, él continúa siendo fiel. Ahora Satanás lanza un deseo aún mayor, una prueba aún más intensa, y le dice: ¿sabes qué? Si tú tocas su vida, Dios, verdaderamente él dejará de su vida de integridad. Dios le dijo: toca su vida, pero no puedes quitar su vida. Satanás, obedientemente, de alguna forma, siempre deseando el mal, salió. Y dice la palabra de que llenó la vida de este hombre llamado Job con una sarna maligna en todo su cuerpo. Era tremendo. Aquí vemos el corazón de su esposa, que le dijo: sabes, maldice a Dios y muérete. Y llegamos a esta frase impresionante, profunda. Hermanos, esta frase que encontramos ahí es una frase universalmente hermosa y profunda, y nos puede dar mucha libertad en nuestro peregrinaje cristiano. Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Al hablar de esta frase, hermanos, en esta frase deseo enfocarme en la enseñanza de esta tarde. Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos por medio de Dios en primer lugar, y lo prioritario es con la grande salvación que nosotros hemos recibido. Pero el texto claramente nos da la idea de que de alguna forma Dios permite, o Dios, hay cosas que de igual forma Él permite que lleguen a nuestra vida, y que Job había comprendido. Este hombre comprendió, no sabemos ni cómo, tal vez en su vida, caminando rectamente, conociendo a Dios, de que había una parte que de igual forma él podía recibir de parte de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿será que Dios, ¿quién creó la maldad? ¿De dónde viene la maldad? Hay muchos que tropiezan en esta piedra. Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe la maldad? Si Dios es un Dios todopoderoso, ¿por qué no erradica la maldad? Muchos caen en este pensamiento. ¿Por qué? Por no conocer al Dios de la Biblia. Muchos dioses pueden existir, pero el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, eterno, que todo lo sabe, Él tiene un propósito único. Algunos pueden decir: hermano, la maldad llegó porque Adán y Eva entregaron esto a Satanás. Pero si empezamos a analizar, mis hermanos, aún previamente ahí, ya la maldad ya estaba, porque la concupiscencia, el deseo, la seducción que recibió Eva venía ya de una fuente de maldad, que fue Satanás por medio de esa serpiente. Pero aún antes de eso, en el libro de Ezequiel, vemos cuando Dios crea a los ángeles, ya en este Lucifer, él algo tomó que ya había la maldad. Pero surge la pregunta: ¿será que cómo entonces pudo llegar a esto? Hermanos, preguntas muy complicadas. Yo creo que cuando Cristo venga nos va a quedar todo muy en claro. Pero la realidad es la siguiente: Dios, a través del tiempo y de las edades, la maldad para Él no ha sido problema. Para Él es una herramienta para poder culminar los fines, sus propósitos. Es por eso que en esta tarde deseo que veamos 3 ejemplos de cómo Dios, para Él es todopoderoso.
Él erradicará toda la maldad cuando Él venga en el cielo nuevo y la tierra nueva. Él tiene sus propósitos únicos para que nosotros podamos comprender al Dios de la palabra. Pero para nosotros será muy lindo saber esto. Dios, si yo recibo tantas bendiciones de ti, Dios, todo lo que venga de ti, que para mí parezca negativo, Dios mío, yo quiero rendirme a tu voluntad. Yo quiero rendirme a tu voluntad. El primer ejemplo es el caso de este hombre llamado José. José fue un hombre recto. En todo momento él amó a Dios. Pero desde que él nació, sus hermanos lo odiaban. Él no lo querían para nada a él. Pues era un muchacho, un niño muy querido por su papá, ¿verdad? Era el consentido. Y sus hermanos se encendieron en envidia en contra de él. Dios tenía un propósito para él y se lo mostró desde muy pequeño. Él tuvo 2 sueños que básicamente se resumen en lo siguiente: sus hermanos se rendían a él y sus padres también se rendían a él. Cuando este joven, cuando él era un niño, un adolescente, salió y se lo contó a sus hermanos. Sus hermanos dijeron: ¿quién es este? Para venirnos a decir que nosotros nos vamos a rendir delante de él. En su tiempo esto se iba a dar. Pero mientras este muchacho José continuó creciendo, sus hermanos ingeniaron un plan para matarle. Querían acabar con su vida. Pero el hermano mayor, llamado Rubén, dijo: no lo matemos. Daremos mucha tristeza a nuestro padre. No lo matemos. Por lo tanto, lo que hicieron es meterlo en una cisterna, por si fuera poco. Ahí estaba él. Imagínense este muchacho alrededor de 14, 15 años, no sabiendo lo que pasaba, simplemente imaginando lo que Dios había puesto en su corazón. Pero no sabía cómo iba a lograrse eso. Pero él sabía que Dios estaba en medio de todo. Sus hermanos deciden sacarlo. En vez de matarlo, deciden venderlo. Y le dicen una mentira a su papá, diciéndole de que los que los animales, las fieras del campo, habían acabado con José. Él emprende un viaje a Egipto con esta tribu nómada que iba paseando y con su destino final de Egipto. Él llega a Egipto, un idioma nuevo, no conociendo a nadie. En ese tiempo, hermanos, no había Twitter. ¿Cómo estará mi familia? Facebook. ¿Qué será de ellos? No había nada. Él estaba ahí, solamente este muchacho. Pero con quien él estaba era el Dios Todopoderoso, quien dirigía cada uno de los pasos. Ustedes pueden imaginar, tenemos frente a nosotros a un joven prácticamente huérfano, no teniendo absolutamente nada, dirección de ningún familiar, de un padre, no. Él llegó ahí, pero él lo tenía todo. Él tenía la dirección de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Llegó ahí a Egipto y él empezó a tener gracia delante de sus autoridades. Y fue así como él llegó a ser el más importante, el asistente de Potifar. Pero la mujer de Potifar vio en este muchacho y se llenó de lujuria y se fue en contra de él, ¿verdad? Con un deseo. Pero dice la palabra de que José logró escapar. Pero esta mujer, con medio de mentiras, hizo que José llegara a la cárcel. Imagínense usted, una tremenda novela, ¿verdad? Esas historias tan hermosas de la palabra. En la cárcel Dios estaba con él. Él salió de la cárcel por medio de esa capacidad que Dios le dio para interpretar sueños. Y él llegó a ser el segundo después de Faraón. ¿Podrían ustedes imaginar este tipo de historias, las cuales vemos todo esto que haya envuelto la vida de José desde su niñez, su adolescencia? Cuando él es el segundo después de Faraón, tal vez se encuentra con la prueba más difícil que él quizás pasó en su vida. Quizás el llegar a Egipto huérfano ha de haber sido muy duro. Estar en la cárcel por una razón injustificable, que él no era culpable. Pero la prueba que podemos decir tal vez fue la más fuerte, es ver a sus hermanos regresar. Sus hermanos que querían que él pues se muriera. El deseo de ellos era que José se muriera. Ellos regresaron por una hambre que había en la tierra de Canaán y ellos llegan a Egipto. Seguramente José,
por la forma que cuenta la historia, que las autoridades se vestían. Sus hermanos no lo reconocieron a él, pero él sí a ellos. Imagínense ustedes qué tremendo. Él empezó a hacer ahí un juego para saber quién eran, si eran sus hermanos, para que trajeran a su hermano Benjamín, a su hermano menor. Y empezó toda esta historia que estoy seguro que la mayoría de nosotros la conoce. Pero donde deseo dejar la idea central en el caso de José es en Génesis capítulo 50, en el versículo 19, cuando José habló a sus hermanos. Cuando él le dijo: nos vas a cuidar, ¿qué vas a hacer de nosotros? El versículo 19 de Génesis 50 dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? El versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No sabemos exactamente en qué punto de su vida José aprendió esto. Pero estas palabras, hermanos, son más que palabras. Son una vivencia de un hombre que ha perdonado, como el Jesús manda muchos años adelante, de todo corazón. Vosotros pensasteis mal en contra de mí, pero Dios lo encaminó a bien. Hermanos, Dios gobierna sobre la maldad. Dios verdaderamente, Él puede permitir lo que a Él se le plazca para cumplir con sus propósitos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Dios siempre ha tenido el control. José comprendió esto. Ustedes verdaderamente no eran quienes querían matarme, quienes hicieron todo esto. Todo esto estaba en el plan de Dios. Si esto no hubiera ocurrido, Jacob no hubiera entrado a Egipto con todos sus hijos, sus nueras y con todos sus nietos, y hubieran entrado ahí y no se hubieran multiplicado. No hubiera después Dios llamado a Moisés para sacar a este pueblo y llevarlo a Canaán. Y si no hubieran llegado a Canaán, hermanos, de ahí venía nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene un plan perfecto. El segundo hombre es este hombre. El segundo ejemplo que deseo llamar su atención es el mismo Job. La palabra dice que después de eso, donde nosotros leímos en Job capítulo 2, pues se juntaron tres grandes amigos de él. De hecho, el libro de Job así se desarrolla. En la primera parte es cómo Job pierde todo. Después, la mayoría, alrededor de 40 capítulos, es únicamente un diálogo entre cuatro hombres, Job y tres de sus amigos. Grandes camaradas que vinieron a ayudarle. Cada uno con su pensamiento decía: a ti te pasó esto por esto y esto y esta razón. Dios algo está, no sé, o tú has sido un hombre maldito, algo hiciste. Como muchas veces a veces se nos encuentran, ¿verdad? Esos amigos, esos hermanos. No, tu problema es que estás en pecado. Cuando verdaderamente nuestro mayor deseo es agradar al Señor en todo. El libro de Job se desarrolla de esa forma. Estos tres amigos están ahí dándole su consejo, su pensamiento. Pero al final Job habla muchas cosas muy tremendas también. Pero hermanos, la realidad es esta. Job llegó a comprender de que aún la justificación que él podía dar delante de Dios, Dios le manda a decir en el capítulo, y es algo muy hermoso. No lo vamos a leer todo, hermanos, pero les doy esa tarea. Ustedes pueden leer Job 38, el 39, el 40, el 41 también. Son las palabras. Ahora, después de que todos han hablado, Dios le dice a Job: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza, hermanos, una cátedra de toda la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Como aquella alabanza de cuando yo era niño, que la cantaba siempre Castillo del Rey,
¿Quién hizo los cielos? Jesús. Ahora dime tú, a ver si sabes, ¿quién hizo los cielos? Jesús. Dios le manda a Job y le dice, ahora ciñe como varón tus lomos. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos en momentos duros, aunque Job había comprendido, recibiré de Dios el bien y no el mal. Siempre está nuestra mente queriendo analizar y todo. Y si juntamos a nuestros grandes amigos, también tienen mucho que decirnos. Pero la realidad es la siguiente, de que Dios, hermanos, es el que gobierna por sobre todo. Le empieza a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y de ahí Dios comienza a hablarle aún acerca de la creación, de los animales, de las águilas, de la nieve, aún de las constelaciones. Y uno queda, es algo asombroso. Pero el propósito central que vemos en la vida de Job, la vemos en el último capítulo, cuando Job queda, digamos, sedita, ¿verdad? Acostadito, y dice Dios, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job había comprendido y Dios le multiplicó todo lo que él tenía. Dice la palabra que se lo multiplicó al doble. Él tuvo más de lo que él tenía, porque Dios puede hacer lo que él guste para cumplir sus propósitos. El tercer caso que deseo llamar su atención es el mismo caso de nuestro Señor Jesucristo. Nada podemos hacer. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro ejemplo. El Señor Jesús, Él para cumplir el propósito de Dios Padre, esto estaba decidido desde la eternidad hasta la eternidad. Jesucristo tenía que dar su vida, mi hermano, por usted y por mí. ¿Por qué? Porque el pacto, el nuevo pacto entre Dios y su Hijo Jesucristo tenía que llevarse a cabo. Nosotros ya estamos bajo el nuevo pacto y celebraremos en esta tarde la Santa Cena. Hermanos, todo esto es posible por la obediencia de Cristo Jesús. Cristo, dice la palabra, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y en su estado de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de Cristo. Ahí vemos el principio, de igual forma, de padecer. El Señor Jesucristo padeció muchas cosas, hermanos, en esta vida, y la cúspide de su padecimiento la vemos en el Getsemaní. En el Getsemaní, cuando Él le pidió a los tres discípulos más cercanos, por favor, mi alma está en grande agonía, oren, ayúdenme. Yo me iré un poco más adelante. Él empezó a clamar con grandes palabras. Su sudor era un sudor como de sangre, y Él clamaba estas palabras: si fuera por mí, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sus discípulos dormían, ¿verdad? Él llegó y dijo: ¿qué les pasa? No pueden velar ni conmigo ni un tiempo. Y Él se fue una vez más dice la palabra que Él repetía las mismas palabras. Hermanos, la agonía del corazón de nuestro Señor Jesucristo iba más allá del sufrimiento físico que su cuerpo pudo haber sufrido. La agonía era la separación, porque si sobre Él iba a venir el pecado para que la expiación fuese completa, eso quiere decir de que Dios Padre tenía que dejar a Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesús dijo esas palabras para que ninguno de nosotros ahora las digamos. El pecado, Cristo cargó todo el pecado sobre su cuerpo. Hermanos, todo el universo se paró en ese momento. Dice la palabra que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, y ahora la entrada a la presencia de Dios era completa. Eso es lo que nosotros ahora vivimos y gozamos. Y nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer bajo la voluntad de Dios. Él dijo: si Dios me ha mandado con una misión, pues yo he de recibir todo lo que viene de su mano. Él llamó a Judas cuando Él llamó a sus discípulos. Claro que nuestro Señor Jesucristo sabía quién era Judas y sabía la misión de Judas, pero Él lo llamó y lo amó, y Él recibió del Padre esta copa de igual forma de dolor. Pero hermanos, al hablar ahora de estos tres ejemplos, deseo también
hablar un poco acerca de nuestras vidas. Grande de nuestra fortaleza espiritual podrá venir de este ejemplo, de esos 3 ejemplos, pero de estas palabras que dice Job. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Qué lugar más tremendo para vivir, ¿verdad? Lugar de grande libertad. Cada uno de nosotros, hermanos, y no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Cuando nosotros nos enfrentamos con esas tribulaciones tremendas, luchas, la medida, la forma en la cual nosotros lo recibamos, será la forma en la cual obtendremos la victoria, el éxito por sobre todas estas cosas. Muchos hoy en día le echan la culpa a Satanás, como aquella historia un poco jocosa, ¿verdad? Un poco chistosa, que una vez estaba Satanás en una cuneta tirado. El pobre estaba triste, angustiado. Le llegaron a preguntar: ¿y qué te pasa? Es que estos cristianos me echan la culpa de todo lo que les pasa. Pero hermanos, deseo que establezcamos 3 principios que vemos en Job, y no solamente en Job, sino a lo largo de toda la palabra. En primer lugar, quien gobierna por sobre todo es Dios. Y deseo que analicemos unos textos de la palabra en Job capítulo 1. En el versículo 7, cuando iniciaba esta prueba sobre la vida de Job, dice el versículo 7 del capítulo 1 de Job: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. El versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Lleguemos hasta ahí. Para ustedes, ¿quién toma la iniciativa en este texto? Dios. ¿No has considerado tú a mi siervo Job? Y después él da la descripción de este hombre recto, temeroso de Dios, perfecto, apartado del mal. Esto es una clara comparación cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en agua y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y posó sobre su vida. Dice la palabra que al desierto Jesús fue dirigido por el Santo Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para ser tentado. Hermanos, la palabra tentado, la palabra prueba en la palabra del Señor y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa esa palabra tentación no es una connotación negativa. La idea es poner a prueba. Como cualquier atleta, como cualquier grande músico, pone a prueba las capacidades que tienen cada día. Y ellos se ponen a prueba para lograr romper nuevos récords, ¿verdad? De atletismo, de natación. Se ponen constantemente a prueba. ¿Qué dice la palabra en Pedro? Que nuestra fe tiene que ser puesta, y usa el ejemplo, la ilustración del oro, que el oro tiene que ser purificado en altas temperaturas. Y ahí es donde las altas temperaturas empiezan a quitar los pedacitos que no son finos, puros del oro. De igual forma nuestra fe. Cada uno de nosotros, como dice la palabra en Hebreos, Dios toma a sus hijos, los corrige, les enseña. El Espíritu Santo es nuestro maestro, el Paracletos, se para a nuestro lado, nuestro Consolador, está con nosotros y nos lleva a Cristo para que podamos aprender. De igual forma, Dios está totalmente en medio de esto. Díganme ustedes, si ustedes pueden recordar hacia atrás y grandes pruebas, tremendas cosas que han venido sobre sus vidas, pasa el tiempo y uno dice: Dios, gracias. Gracias por enseñarme justamente eso que en ese preciso momento era necesario que yo lo aprendiera. Ese es el primer principio, hermanos, para llegar y poder decir: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. El primer principio, hermanos, y tengámoslo en nuestro corazón, a veces se nos olvida cuando llega un golpe, es: Dios, tú tienes el control de todo esto.
Y hermanos, y ahí tenemos que mantenernos. Satanás tirará todo tipo de mentira en contra de nuestra mente, nuestros pensamientos. Usará lo que él pueda hacer. Pero nosotros vamos hacia el Señor y luchamos ahí en el nombre de Jesús, diciendo: Dios, tú tienes el control de esto. Algo que este hombre Job verdaderamente, hermanos, no es Cristo, es un hombre, ¿verdad? Y la palabra dice que después del primer proceso de prueba, dice que él rasgó sus vestiduras, rasuró su cabeza, que eso demuestra luto. Y dice la palabra que él se postró en tierra y adoró. Y adoró. Y adoró. Otro ejemplo de esta adoración en momentos duros es el caso de Moisés. Cuando Moisés iba dirigiendo a este pueblo, grande pueblo, alrededor de 2 millones de personas, hombres, mujeres y niños, hacia la tierra prometida, era lógico que se levantaran hombres en contra de él. Varias rebeliones tuvo él. Aún su misma hermana María dijo: bueno, ¿y mi hermano quién es? Es menor que yo. Él saca leche. Y Dios también nos puede usar a nosotros, a Aarón, a mí también. Hubieron otras rebeliones en contra de él. Dios preservó la vida de esta mujer, pero Dios no preservó la vida se me fue el nombre, de este hombre que levantó una rebelión. Coré levantó una rebelión en contra de Moisés. Pero dice la palabra de que cuando estos hombres, 250 príncipes de Israel, se levantaron en contra de Moisés, lo que él hace fue que se postró y dijo: Dios, tú sabes que aquí quien me ha llamado eres tú, no es invento mío. Hermanos, cuando llegan esas tribulaciones, para poder llegar a decir recibiremos de Dios el bien y el mal, también es el tiempo de adoración, de saber en primer lugar, entonces el primer principio: Dios tiene el control de todo. De verdad, hermano, de verdad. Podemos pensar, pero ahorita sí se te pasó la mano, Dios. No, Él sabe. Nosotros percibimos de esta forma. Pero dígame usted si usted estaba cuando Dios creó los cielos y la tierra. Lo mismo que le respondió a Job. Hermanos, Dios tiene control. Dios tiene control de la obra también que Satanás puede ejercer. El segundo principio es ese. Dios le limitó a Satanás. Dios le dijo: ¿sabes qué? Quítale todas sus posesiones, pero a Job no lo vas a tocar. Puedes lanzar sobre él enfermedad, pero no vas a quitar su vida. Hermanos, Dios, el segundo principio es el siguiente: Satanás tiene lugar hasta donde Dios se lo permite. Y por eso, hermanos, no debemos de resaltar el poder. Claro, Satanás ha sido entregado las llaves. Adán y Eva le entregaron las llaves a Satanás. Por eso dice primera de Juan: el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, pero aquellos que están en Cristo, de verdad, aquellos que estamos en Cristo, ya hemos sido libertados. Ya no somos gobernados por Satanás. Él buscará de miles de formas de acabar con nuestra vida y con nuestra fe en Cristo. Pero hermanos, Él tiene su campo cercado. Él puede llegar hasta donde Dios se lo permite. Eso fue el caso de Job. Dios trazó el camino de Satanás hasta donde él podía llegar. Por eso es que ninguno de nosotros debemos levantar el poder de Satanás de ninguna forma, hermanos. Dios le venció en la cruz del Calvario. Él puede... tiene permiso tal vez para querer acabar nuestra vida. Pero hermanos, sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Estoy seguro que José pudo haber pensado en toda esa travesía, en toda su vida. ¿Y cómo funcionará esto? ¿Cómo me va a ir? ¿Qué debo hacer en todo esto? Él dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Hermanos, Satanás tiene cercado hasta donde él puede llegar, y él llegará hasta donde Dios se lo permita. Verdaderamente, si nosotros estamos en Cristo, mis hermanos, no debemos prestar oído a aquellos que piensan: bueno, estoy en medio de tribulación, y algunos empiezan a averiguar si alguien les ha hecho algún jueguito.
alguna brujería o algunos asuntos así, mis hermanos, ese juego ya no es para nosotros en Cristo. El maligno no nos toca, dice la palabra del Señor. Estamos en Cristo, hermano. En vez de perder el temor, ¿qué será? ¿Qué será? Vamos al Señor en adoración. Recibiré las bendiciones de Dios y no el mal. Él tiene sus propósitos para cada uno de nosotros. Y el tercer principio en la vida de Job, para llegar a esta preciosa palabra y frase, mis hermanos, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, es confiar plenamente en el propósito de Dios. Bien dijo el apóstol Pablo, dirá el barro a su hacedor, ¿cómo él lo puede hacer? No. Los métodos de Dios para cumplir sus propósitos pueden ser diversos. Él, de hecho, Él es el maestro por excelencia. En cada cristiano Él tiene su metodología privada, personal, individual. Cada uno, Él sabe. Nosotros somos eso, barro en sus manos. Y cuando nosotros nos disponemos para confiar en Él, el propósito de Dios en primer lugar en nuestra vida es que cada uno de nosotros terminemos nuestra carrera con gozo. Segundo propósito de los que Dios tiene para con cada uno de nosotros y su iglesia es que pregonemos este evangelio y lo hagamos a Él conocido. Y un tercer propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es que podamos nosotros convertirnos a la imagen de Jesucristo. Para Él cumplir con estos propósitos tiene que usar las metodologías que Él las sabe perfectamente, más que nosotros. José en su niñez, él soñó y él vio esto hacia adelante y él sabía que esto se iba a cumplir. La metodología de cómo Dios lo iba a hacer no lo sabía. Job, después de todo esto, él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Para que él pudiese ahora ver a Dios de la forma en la cual él lo pudo ver espiritualmente, Dios tuvo que usar toda esta metodología para poder hacer comprender esta verdad, para que Cristo pudiera decir en el Calvario, hecho está, consumado es. Dios tuvo que usar la metodología con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, usted y yo tampoco estamos exentos. Mejor que nuestro corazón diga, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Nuestro corazón empezará a llenarse de gozo, hermanos. Cuando empecemos a analizar, Padre, todo lo que yo vivo verdaderamente es porque tú me amas. A veces podemos pensar cómo lo negativo puede dar a manifestar el amor de Dios para mi vida. ¿Cómo podía manifestarse el amor de Dios hacia Job en toda su lipidia que tuvo que pasar? ¿Cómo pudo manifestarse el amor de Dios hacia José en toda esa historia muy clara de orfandad que él tuvo que pasar? Hermanos, es claro el propósito de Dios y su amor siempre estará ahí con nosotros. No es fácil, hermanos, pero que cada uno de nosotros optemos por internalizar por medio del Santo Espíritu de Dios estas palabras, hermanos, y que cuando venga la lucha digamos de un solo, oh Dios mío, a ti te ha placido y hágase tu voluntad. Si he recibido tus grandes bendiciones, la salvación, ser justificado delante de Dios por medio de Cristo, ser redimidos, ser santificados y también la vida eterna, de igual forma podemos recibir. No que Dios es malo y Él envía la maldad, no, sino que Él permite. ¿Para qué? Para sus propósitos eternos. Que quede esta frase en nuestros corazones: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Que Dios haga con cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Padre, Señor, yo no sé si alguno de mis hermanos que está en este lugar, Señor, está en medio de la tribulación, en medio del fuego de la prueba, Padre.
Hay noticias tremendas, Padre, que nos dejan llenos de preocupación, de temores, Señor. Hay cosas que llegan a nuestra vida, Señor, que no sabemos cómo maniobrarlo. Pero, Padre, lo que sí podemos hacer es afincar y afirmar nuestro corazón y decir: tú tienes el control. Satanás puede llegar hasta donde a él se le permite por parte de Dios. Y que mi confianza esté plena en el Señor. Yo confío en ti, oh Dios. Yo confío en ti, oh Dios. Yo confío en ti, oh Dios. Yo quisiera esta tarde, si hay alguien entre los que estamos acá que aún no ha entregado su vida a Jesucristo, no ha hecho a Cristo el Salvador y Señor de su vida, yo quisiera hablar unas palabras a tu vida y que el Santo Espíritu pueda convencer. Si el Espíritu Santo está poniendo algo en tu vida y decir: yo necesito a Cristo, yo necesito que Él me lave de mis pecados, he reconocido que he errado, he fallado en contra de Dios, pero mi única salvación es Cristo. Si alguien de los que está acá dice: yo, hermano, yo deseo entregar mi vida a Cristo, si ahí donde tú estás, si tú quisieras levantar tu mano, yo quisiera dirigirte en una oración de fe. Si alguien de los que está acá dice: yo, esta es la tarde, o alguno que está por la televisión, alguno de los que está acá, o algunos tal vez por la televisión pueda quisiera dirigirte en una oración y decir: Dios, yo reconozco que he ido en contra de ti, reconozco que he fallado en contra de ti y que yo a mí mismo no hay forma que yo pueda ser salvo. Mis pecados, mis errores dan testimonio de mi vida que yo te necesito. Pero ahora, en el nombre de Jesús, he entendido que Cristo fue entregado por mis pecados, mis errores, para que yo pueda ser lavado, limpiado y que tenga vida eterna. Por lo tanto, ahora, por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por la fe en su cuerpo, yo recibo el perdón de mis pecados. Por la fe en la sangre de Cristo derramado en la cruz del Calvario, yo recibo el perdón de mis pecados. Ahora, Dios, hazme una nueva criatura. Ayúdame a crecer en ti. Yo quiero ser a la imagen de Cristo, en el nombre de Jesús. Y de igual forma, hermanos, quisiera orar por aquellos que estamos ahí en esos momentos duros, tremendos, que decimos: ¿por qué, Dios? ¿Qué pasa? Pero en nuestro espíritu resuena este versículo: recibiremos de Dios el bien, sus bendiciones, y no el mal. Aleluya. Hermanos, esto es libertad. Esta es la libertad perfecta de saber de que Dios gobierna todo y nuestro corazón confía en Él completamente. Jesús dijo: no importa que aquí esté Judas en medio de nosotros, tu propósito tiene que ser cumplido. Lo llamó, lo amó en todo el tiempo. De igual forma, y así como Job, Padre, en nuestros razonamientos podemos pensar miles de cosas, pero tú envías esos capítulos últimos del libro de Job. ¿Dónde estábamos nosotros, Señor, cuando tú creaste todo? Las fundiciones. ¿Dónde estábamos nosotros cuando le dijiste al mar: hasta ahí llegarás, y has medido sus profundidades? Aleluya. Nos rendimos a ti, oh Dios. Hágase conforme a tu voluntad. Hágase conforme a tu voluntad. Aún en medio de los momentos duros, Padre, ahí podemos decir: buen Señor, buen Padre, si hemos recibido el bien de ti, tú usarás el bien para tu gloria. Aleluya. Tú usarás el mal para tu gloria. Tú usarás la adversidad para tu gloria.
tú usarás la adversidad para tu gloria. Tú usarás la adversidad para tu gloria. Por lo tanto, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Prueba, tribulación, hambre, espada, nada, aleluya. Nada podrá separarnos de tu amor, oh Dios, que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.